Bueno, vamos a retomar desde aquí, ¿no es cierto?, la ecuación del inventario, que es donde habíamos quedado. Bueno, entiendo que en la clase auxiliar vieron algunos ejercicios vinculados con la ecuación del inventario. Pero recordemos entonces que esta ecuación lo que plantea es esta igualdad entre lo que la empresa tiene y cómo financia lo que tiene, ¿no es cierto? O sea, los activos son iguales al pasivo más el patrimonio. ¿Ya? Entonces, podemos formalizar estos conceptos. ¿Ya? Entonces, hay como dos maneras de definir lo que es activo, pasivo y patrimonio. Entonces, por ejemplo, el activo, una primera forma de definirlo es como el conjunto de bienes y derechos que tiene una empresa, ¿ya?, o una entidad. Y la segunda manera es decir que es el uso o destino que se da a los recursos. ¿No es cierto? Si lo pensamos en términos del ejemplo que estábamos viendo del café, fuimos preguntando qué necesitamos, ¿no es cierto? Entonces, y eso eran los activos, ¿eh?, el conjunto de bienes y derechos. O también podemos verlo como el uso o destino que se le da a los recursos, porque decíamos, los dueños del negocio pusieron tanta plata y el banco nos prestó tanto, y a esa plata le dimos un destino, que son estos activos. Y por su parte, el lado derecho, ¿no es cierto?, de esta ecuación, tiene primero los pasivos, que son, podemos definirlo como el conjunto de obligaciones que una entidad, empresa, organización tiene con terceras personas, ¿eh?, es decir, personas distintas a sus dueños. ¿Ya? Obligaciones, ese es el concepto clave. ¿Ya? Que podemos asumir que es sinónimo de deuda. ¿Ah? O la segunda forma de definirlo es como el fuente u origen de los recursos que proviene de terceros. ¿Ya? Y por su parte el patrimonio, vamos a decir que son los derechos de los propietarios de una empresa sobre los activos de ella, ¿ah?, o sobre ella. O también podemos definirlo como el origen o fuente de recursos proveniente de los propietarios de la empresa. ¿Ya? Esos son los conceptos fundamentales. Entonces, veamos un ejemplo sencillo parecido a lo que vieron en clase auxiliar, pero así muy, muy rápido. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de lo que se llaman cuentas, ¿ya?, de una empresa, ¿ya? Entonces, uno puede ordenar esto, ¿ya? Entonces, los nombres son como bien lógicos, ¿ya?, y sugieren de qué se trata. Entonces, aquí básicamente tenemos activos y pasivos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo les digo cuentas por pagar, ¿qué es lo que sería? Pasivo. Un pasivo. Correcto. Muebles, un activo. Un activo. El disponible. Activo. Activo. Disponible, por si acaso, es como sinónimo de efectivo, de plata, ¿ah? Puede ser caja, cuenta corriente. ¿Ya? Deudas por cobrar. Un activo. Activo. Mercaderías, que es lo mismo que existencias, ¿ya? Son sinónimos. También es un activo, ¿verdad? Un depósito en el banco, por supuesto, también es un activo. ¿Ya? Edificios, activo. Y deudas con bancos, un pasivo, ¿verdad? Entonces, si yo ordeno esto, ¿ya?, y pongo al lado izquierdo los activos y al derecho los pasivos, tendría esto. ¿Ya? Entonces, esta empresa tendría un conjunto de activos que en total suman 3.300. ¿Ya? Y tiene un conjunto de pasivos, cuentas por cobrar y deudas con banco, que suman 2.000. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el patrimonio de esta empresa? 1.300. 1.300, ¿no es cierto? Que es lo que nos falta para igualar el lado izquierdo y el derecho. ¿Ya? Entonces, por eso es que la definición de patrimonio decía que eran los derechos de los propietarios de una empresa sobre ella. ¿Ya? Porque si uno hace o piensa, bueno, claro, estos activos son activos de la empresa tiene 3.300, pero si decidiéramos cerrar esta empresa, y suponiendo que está todo bien valorado, ¿ya?, ¿cuánto le quedaría a los dueños? Primero tendría que pagar las cuentas por pagar y las deudas con banco.
¿Ya? Entonces, una vez que liquido estos 3.300, tendría que desembolsar para mis acreedores 2.000. Y a los dueños le quedaría la diferencia, o sea, 1.300. ¿Ya? Y eso sería el patrimonio. Bueno, pero veamos ahora voy a desconectar aquí algunos micrófonos que hay abiertos. Parece que hay un ruido. Ah, perdón. No sé si lo pueden... Ya, por favor. Oh. Entonces, veamos la parte dinámica de esto, ¿no? Porque después empieza el tema de que la empresa vende, compra, o sea, tiene ingresos y tiene gastos, ¿ya? Entonces, ese patrimonio, que decíamos que era 1.300, normalmente se conforma de dos grandes partidas. Uno que es el capital y otro que son los resultados. ¿Ya? El capital es lo que aportan... ¿Profe? ¿Sí? ¿Podría repetir qué era 1.300 el patrimonio? ¿Qué es lo que era el patrimonio? ¿Eso? Decíamos que Sí, ejemplo de la diapo anterior. acá, Sí. claro. Entonces, aquí decíamos que el patrimonio es la diferencia entre todos los activos que tiene la empresa y lo que le debe a terceros. ¿Ya? Que una manera de entenderlo, ¿ya? Es decir, bueno, si la empresa liquida todos los activos, o sea, en el fondo queremos hacer desaparecer la empresa, ¿ya? Entonces vendemos todo esto, vamos a recaudar vendiendo todo lo que tiene, 3.300, y voy a tener que pagarle las cuentas por pagar a mis proveedores y las deudas con el banco, se las pago al banco, ¿ya? Desembolso 2.000 y me queda un líquido de 1.300, que sería lo que le pertenece a los dueños de la empresa. ¿Ya? Es una manera de entender el concepto, pero lo que estamos diciendo no es más que el patrimonio es la diferencia entre activo y pasivo, y que viene a representar la parte de los activos a la cual tienen derecho los dueños de la empresa, ¿no? O, con la segunda definición, reitero, es la fuente de recursos para financiar los activos que es puesta por los dueños. Gracias. De nada. Entonces, volvamos acá entonces, pero el patrimonio en un concepto más dinámico es capital más resultado. En donde capital es el aporte que hacen los socios, ¿no es cierto? Cuando se conforma una sociedad que va a desarrollar alguna actividad comercial, industrial, de servicio, hay que poner un aporte de capital. Entonces los socios ponen algo, ¿no es cierto? Eso es el capital aportado. Que por cierto, ese capital se puede ir incrementando en el tiempo, se pueden hacer aumentos de capital y también se pueden hacer retiros de capital o disminuciones de capital. ¿Ya? Pero también el patrimonio se incrementa por el resultado. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el resultado? Es la diferencia entre los ingresos y los gastos. ¿Ya? En el ejemplo que veíamos en la clase pasada del café, ¿no es cierto? Decíamos, bueno, supongamos que la empresa vende el primer día 20 cafés. ¿Ya? Y entonces eso generaba un ingreso porque cada café costaba 1.500 pesos. Entonces ahí tendríamos un ingreso. Pero además hay un gasto porque para fabricar el café, digamos, para hacer el café, consumíamos insumos, ¿no? Y entonces nos costaba 500 cada uno, entonces cada café que vendíamos nos generaba una utilidad neta de 1.000 pesos. Esos 1.000 es un incremento de patrimonio. ¿Mm? ¿Le pertenece a quién? A los dueños. ¿Ya? Entonces por eso es que decimos que el patrimonio es el capital más los resultados. ¿Ya? Ahora, este concepto de resultado, esto es un tema de terminología nomás. Cuando el resultado es positivo, o sea que los ingresos son más grandes que los gastos, que es lo que uno espera, ¿no es cierto? Si quiere que le vaya bien, entonces se llama utilidad. ¿Ya? Entonces se habla de la utilidad del periodo o la utilidad del ejercicio. ¿Ya? El ejercicio es una palabra que se usa en contabilidad para referirse al periodo contable. ¿Ya? Normalmente es un año. ¿No? Entonces cuando uno dice la utilidad del ejercicio, está pensando en la utilidad del año. ¿Ah? O del periodo que se haya definido, que como digo, normalmente es un año. Y cuando este resultado es menor que cero, entonces hablamos de que hay una pérdida. ¿Eh? Una pérdida del ejercicio, una pérdida del periodo contable. ¿Ya? Entonces, ahí está la definición de ingresos y gastos. Aquí es mucho más clara la intuición que entender la definición, ¿ya? Porque la definición es un poquito compleja porque se hace cargo de todas las posibilidades. ¿No es cierto? Pero la intuición es que todos sabemos que si
estamos en nuestro negocio el café, el ingreso es lo que yo cobro por cada café que vendo. Eso es un ingreso. Si vendo 1000 cafés en un mes, ¿no es cierto?, a 1500 pesos cada uno, entonces voy a tener un ingreso de 1,5 millones. ¿Ya? Y los gastos es lo que necesito desembolsar, ¿no es cierto?, o recursos que hay que sacrificar para generar ese ingreso. ¿Ya? Entonces, en el caso del café, ¿no es cierto?, va a ser el azúcar, la leche, qué sé yo, el mismo café en grano que uno compra, el costo de los pasteles que se venden, ¿no es cierto? Pero también las remuneraciones que le pago al personal, ¿ya? El arriendo que pago por el local de venta, todo eso son gastos. ¿Ya? Entonces, pero formalmente se define así, ¿no es cierto? El ingreso son aumentos de activos o disminuciones de pasivos provenientes de las actividades orientadas a la generación de utilidades y que producen flujos de efectivo positivos. Ya, ahí me voy a quedar. Los ingresos generan un flujo de efectivo, un flujo de caja, ¿no es cierto? En algún momento uno cobra, ¿ya? Y eso es positivo, ¿no es cierto? Un ingreso de plata. Y a diferencia, el gasto, que se define formalmente como las disminuciones de activos o aumentos de pasivos, provenientes de actividades orientadas a la generación de utilidad y que producen flujos de efectivo negativos. Claro, porque en general un gasto está asociado a un desembolso, una salida de plata. ¿Ya? El punto es que, y como ya lo ilustramos y lo vieron también en la clase auxiliar, desde el punto de vista contable, el ingreso no coincide, no necesariamente ocurre en el mismo momento que el ingreso de efectivo, que el ingreso de plata. Y también el gasto no necesariamente ocurre en el mismo momento en que se desembolsa la plata. ¿Ya? Porque ahí hay un principio que vamos a formalizar más adelante, que yo ya lo mencioné, que es el principio del devengado. ¿Ya? Entonces, es por eso que en el ejemplo que veíamos en la clase pasada, decíamos, supongamos que un amigo consumió 2 cafés, pero no nos pagó, nos va a pagar la próxima semana. Pero desde el punto de vista contable, igual hubo un ingreso. ¿Ya? El ingreso ocurrió ese día, pero la recaudación, o lo que llamamos el ingreso de efectivo, va a ocurrir en 7 días más. ¿Ya? Hay una disociación entre ambos conceptos. ¿Ya? Lo mismo puede pasar en un gasto. Nosotros decimos, el café que estamos vendiendo nos cuesta 500 pesos, ¿ya?, en insumos. Y entonces dijimos que había un gasto cuando vendimos el café. Pero probablemente los insumos los compramos antes, ¿no?, y desembolsamos la plata antes. Pero el gasto lo reconocemos ahí, cuando ocurrió el ingreso. ¿Ya? O también puede ser que los recursos, o sea, que la plata la desembolsemos después, porque a lo mejor quien nos vende nuestros insumos, capaz que nos dé crédito, ¿ah?, y nos dice, no, págame a 30 días. ¿Ya? Entonces, pero yo vendí el café, reconocí el ingreso y el gasto, pero los flujos efectivos van a ocurrir en momentos distintos. Entonces, bueno, desde el punto de vista del dueño de una empresa, o de los socios accionistas de una empresa, lo importante, ¿no es cierto?, es el valor del patrimonio, ¿no es cierto?, y uno espera que el patrimonio crezca, ¿ya? Porque si el patrimonio crece, significa que le está yendo bien a la empresa. ¿Ya? Entonces, ahí hay una pregunta interesante. ¿Cómo puede cambiar el valor del patrimonio de una empresa? ¿Ya? Y entonces vamos a decir que el patrimonio puede aumentar por 2 vías, ¿no?, o como consecuencia de 2 cosas. Uno, de los aportes de capital, ¿no es cierto?, que los socios ponen más plata. ¿Ya? Y segundo, porque genera utilidades. ¿Ya? Porque el negocio, ¿no es cierto?, en su operación va generando utilidades, o sea, resultados positivos. ¿Ya? Ingresos mayores que los gastos. A uno le interesa crecer por esa vía, ¿no es cierto?, por utilidades. ¿Y cómo puede disminuir el patrimonio? ¿Ya? En este caso puede disminuir por 3 causas. La primera es que haya retiros de capital, ¿ya?, o disminuciones de capital. ¿Ya? O sea, lo que primero aportamos, los socios deciden reducir eso. ¿Ya? Y eso ocurre muchas veces. A veces las empresas se dan cuenta que tienen un capital mayor al que requieren y hacen disminuciones. Es menos frecuente, sí, que los aumentos, ¿ya?, pero también ocurren. Segundo, porque distribuyen utilidades. O sea, las utilidades que generamos aquí, ¿no es cierto?, y que incrementaron el patrimonio, los socios, por supuesto, quieren obtener beneficio de la empresa y, por lo tanto, esas utilidades las pueden retirar, se las pueden llevar. ¿Ya? Entonces, cuando la empresa es una sociedad anónima,
A ese reparto de utilidades se le llama dividendos. ¿Ya? Horacio, ¿tienes una pregunta? No era comentar sobre este tema de la pérdida de ganancia. Estaba Ya. leyendo que la Clínica Las Condes, el año pasado, por ejemplo, el primer semestre facturaron como 9.000 millones en utilidades. Y este semestre de 2020 tenían pérdidas por 2.700 millones. Y estaban haciendo toda una estrategia, despidieron como a 500 personas, vendieron una parte de un centro de visión para poder paliar esas pérdidas. Ya, claro, buen ejemplo, buen ejemplo. Ahí uno se da cuenta de la dinámica de esto. Efectivamente, una empresa puede haber tenido una serie de años buenos, ¿no es cierto?, donde va generando utilidades, pero producto de la situación económica del país, ¿no es cierto?, o de un mal manejo propio del negocio, puede empezar a generar pérdidas, ¿no es cierto? Y el problema, ¿no es cierto?, como estamos viendo acá, que claro, la tercera forma justamente de reducir el capital es que la empresa tenga pérdidas. ¿Ya? Cuando tiene utilidades, aumenta el patrimonio. Pero cuando tiene pérdidas, reduce el valor del patrimonio. ¿Ya? Entonces, y en general, ¿no es cierto?, el tener pérdidas, una empresa que le ha ido bien en el pasado, puede soportar años con pérdidas. ¿Ya? De hecho, no es raro que muchas empresas exitosas, digamos, grandes, tengan años particulares con pérdidas. ¿Ya? Pero cuando eso es sostenido, ¿no es cierto?, o las pérdidas son muy grandes, entonces la empresa puede caer en un problema, ¿no es cierto?, un problema financiero, ¿ya?, que podría llevarlo incluso a tener que desaparecer, digamos, ¿no?, o quebrar, que es el concepto que se utiliza, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces, claro, Clínica Las Condes, yo no sé bien el origen de eso, puede tener que ver, porque uno pensaría, ¿no es cierto?, que el sector salud es uno de los sectores que no se ha visto tan golpeado con la crisis del coronavirus, ¿no es cierto? Pero también sabemos que a propósito de toda esta pandemia, la gente dejó de ir, ¿no es cierto?, a consultas normales o se postergaron operaciones, pero también es probable que haya otros motivos, ¿no es cierto?, aparte de eso. ¿Ya? Pero eso puede desencadenar, ¿no es cierto?, que exista una crisis financiera en la empresa, cuando las pérdidas son muy grandes o son sostenidas en el tiempo, y haya que tomar medidas particulares, ¿no es cierto?, como vender ciertas filiales, deshacerse de ciertos activos, etc. Bueno, entonces, este principio de dualidad, o la ecuación del inventario, o la ecuación fundamental, como se conoce, uno la puede expresar así también, en una manera más dinámica, ¿no? Entonces, los activos que una empresa tiene al final del periodo, vamos a pensar aquí, al final, vamos a hablar del inicio y final del periodo. Entonces, al inicio del año, final del año. Entonces, los activos que puede tener al final de un año o de un periodo contable van a ser iguales a los pasivos que tenga esa fecha, más el patrimonio. Pero el patrimonio tiene una dinámica, ¿ya? Entonces, podemos expresarlo así: más el patrimonio inicial, más los aportes de capital que hubo durante el periodo, menos los retiros de capital que pudo haber durante ese periodo, más los ingresos del periodo, menos los gastos del periodo. Esta suma de ingresos y gastos sería el resultado del ejercicio o del periodo, y menos las distribuciones o pago de dividendos que haya hecho, ¿eh? Distribuciones de utilidades o pago de dividendos. ¿Ya? Entonces, en el fondo, el patrimonio al final del periodo, uno lo puede construir de esta manera, ¿eh? Patrimonio inicial, más aporte menos retiros, más ingresos menos gastos, y menos los repartos de utilidades. ¿Ya? Esa es como la vista más dinámica de esta ecuación. ¿Ya? Entonces, bueno, por otro lado decimos que todo lo... Profe, O sea, ¿sí? una pregunta sobre la diapositiva anterior. Me confundí un poco porque suma los pasivos al final del periodo a todo lo demás. No, porque recuerda que la ecuación básica es que activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿cierto? Lo que la empresa tiene es igual Ah, a cómo lo financió, que lo puedo financiar con pasivo o con patrimonio. ¿Mm? ya, perfecto.
¿Ya? Y lo que aquí estoy haciendo nomás es decir, bueno, pero ese patrimonio puedo verlo dinámicamente de esta forma, lo que tenía al principio, etc. Ok, muchas gracias. De nada. Ya, entonces, decíamos que la contabilidad lo que hace es registrar todo lo que pasa en la empresa, ¿ah? A diario. Ya, a esas cosas que pasan y que se registran en la contabilidad se le llaman transacciones. ¿Ya? Como, por ejemplo, vender, comprar, ¿ah? Pagar remuneraciones, pagarle intereses al banco o devolverle el capital prestado al banco. Todo eso son transacciones, ¿ya? Y la contabilidad lo que hace es registrar estas transacciones. ¿Y cómo la registra? La registra en función de cómo afectan esta ecuación del inventario. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí un ejemplo, parecido al que vieron en la clase auxiliar, pero un poquito más complejo. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí cómo va cambiando la ecuación del inventario en una empresa que desde que comienza, ¿ya? Y transcurre un mes con distintas operaciones, digamos, distintas transacciones. ¿Ya? Entonces, el 1 de diciembre, el ingeniero, dice Julio González, crea una sociedad con su esposa, ¿ah? La sociedad JG Gestión Limitada, mediante la cual se dedicará a prestar asesorías en control de gestión. ¿Ya? Cada uno aportó 20 millones de pesos en efectivo. ¿Ya? Entonces, esta es la primera transacción de la empresa en donde ocurre el aporte de capital. ¿Ya? Entonces, si hiciéramos la ecuación del inventario después de esto, sería así. Como activo tengo plata, efectivo, le vamos a llamar, 40 millones. Y por el otro lado, como patrimonio, tengo el capital aportado, 40 millones. Después, segunda transacción, van a comprar unas oficinas. ¿Ya? Entonces dice, el 3 de diciembre compra en 60 millones un piso de un edificio, ¿ah? Para instalar la oficina, ¿se entiende? Pagando el 20% al contado. ¿Ya? Solo el 20% se paga al contado. La diferencia la financia con un crédito hipotecario. ¿Ya? O sea, de los 60 millones que vale, vamos a pagarlo con 12 millones en efectivo, proveniente del aporte capital de los socios, y 48 millones que van a provenir de un crédito que le vamos a pedir al banco, hipotecando este mismo bien inmueble. ¿Ya? Y después nos dan un dato, dice, la propiedad fue tasada por el Servicio de Impuestos Internos en 45 millones, siendo un 10% de ese valor atribuible al terreno. ¿Ya? ¿Por qué esos datos? Porque cuando las empresas compran activos, ¿ya? Que no son para venderlos, no estamos hablando aquí de mercadería, o del café o el azúcar para hacer el café, sino que estamos hablando de un activo fijo, ¿ah? Como lo vimos la clase pasada, que va a mantenerse ahí por harto tiempo. Entonces, una de las normas contables dice, bueno, los activos fijos se pueden someter a depreciación. ¿Ya? Es decir, uno puede suponer que van perdiendo valor a través del tiempo. ¿Ya? Pero no todos los activos fijos. ¿Ah? Los terrenos no. Los terrenos no pierden valor, ¿ah? Desde el punto de vista contable. ¿Cierto? Bueno, y es natural, ¿cierto? El terreno, sin entrar en tema esto de lo que pasa con los terrenos agrícolas, que ahí uno podría decir puede perder valor, qué sé yo, pero un terreno urbano al menos, ¿no es cierto? No pierde valor. ¿Ya? O sea, no sé, más que no perder valor, porque también puede haber plusvalía, ¿no es cierto? Y también puede caer el precio de mercado de un terreno. Pero lo que quiero decir es que no pierde valor por su uso. ¿Ya? Uno puede usar un terreno, pero sigue estando ahí. ¿Ya? Entonces, básicamente por eso, es que en el caso de los bienes inmuebles, lo que se deprecia es lo que está encima del terreno, ¿ya? Pero no el terreno en sí. ¿Ya? Entonces, esta es una transacción complicada. ¿Ya? Normalmente no es, cuando uno empieza a aprender contabilidad, no es lo primero que le enseña, ¿ah? Pero como aquí vamos a ver todo en una clase, ¿ah? Vamos a tirarnos al tiro con cosas un poquito más complicadas. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que se deprecia sería como la construcción, porque el terreno igual tiene plusvalía, ¿o no? O sea, como que en realidad como que no se deprecia, sino que todo lo contrario, ¿o Sí. no? Bueno, o sea, exactamente vamos a depreciar la construcción, ¿ah? Pero no el terreno.
pero estamos dejando de lado el tema de la plusvalía, que vamos a ver después cómo se trata la plusvalía. ¿Ah? Pero aparte de eso, el terreno no se gasta por uso. ¿Ah? No pierde valor porque lo use, ¿cierto? A diferencia de la construcción, porque la construcción se empieza a debilitar, ¿no es cierto? La pintura se descascara, ¿verdad? Y pierde valor. ¿Ah? En cambio el terreno no, pues el terreno es terreno, ¿no? Siempre va a estar ahí. Entonces, por eso es que nos dan ese dato, ¿ya? Porque, y eso de la tasación de impuestos internos es un distractor nomás, porque es solamente para poder calcular cuánto del valor de la propiedad podría ser terreno, ¿ya? Entonces, miren, ¿cómo afecta esto la ecuación del inventario? Lo primero es que en el lado de los activos va a aparecer este activo, que nos costó 60 millones. Y lo vamos a valorar en 60. ¿Ah? 6 de terreno, 54 de construcción, total 60. ¿Ya? Ahora, ¿por qué 6 de terreno? Ahí es donde estamos usando este valor. ¿Ah? Según la tasación de impuesto interno, el 10% del valor de la propiedad es terreno. Entonces estamos suponiendo nomás que de lo que pagamos por él, 60, el 10% es terreno. ¿Ah? 6 millones de terreno y el resto construcción. ¿Ya? Y ahí está nuestro activo fijo contabilizado. ¿Ya? Pero ¿cómo se compensa la ecuación? Porque estamos metiendo 60 millones, ¿ya? Y tiene que quedar cuadrado, ¿no es cierto? Activo igual pasivo más patrimonio. Bueno, por otro lado sabemos que el 20% lo pagamos en efectivo, así que nuestra caja disminuyó en 12 millones, ¿cierto? Si voy acá, teníamos 40 y ahora tenemos 28, ¿no? Se redujo en 12. Y los otros 48 millones los financiamos con un crédito bancario. Entonces aquí apareció dentro de los pasivos, deudas con bancos, 48 millones. ¿Ya? Entonces ahí está cuadrado. Metimos 48 millones por el lado de pasivos y patrimonio, como pasivo, y por el lado de los activos, apareció estos dos activos que suman 60, y este activo que se llama efectivo se redujo en 12. Entonces en el neto también son 48. ¿Ya? Y ahí está nuestra ecuación del inventario. La depreciación y todo eso viene después, ¿no? Son ajustes que se hacen al final, ¿no? Así que por ahora lo vamos a dejar hasta ahí. Profe, una duda antes, como que igual siento como que la redacción del anterior, como que se entiende que ese 10% fuera de los 45 millones, porque dice como que está dentro de la misma categoría, entonces no sé si... Ah, sí. Sí, pero no es que esté mal. O sea, efectivamente, pues, lo que te dicen es que la tasación que hace impuesto interno de este bien inmueble lo valora en 45 y dice que el 10%, o sea, 4,5 sería, ¿no es cierto?, es lo que valdría el terreno. Lo que pasa es que aquí el contador, podríamos decir, dijo, bueno, si impuesto interno dice que el 10% es terreno, voy a suponer que también el 10% de los 60 es terreno. Ah, perfecto, ya, sí, ¿Ah? gracias. Claro, ahora sí uno podría discutirlo porque a lo mejor el servicio de impuestos internos valora bien el terreno y valora más la construcción. ¿Ah? Entonces, pero bueno, es un ejercicio nomás, ¿ya? Pero esa es la lógica. Ya, gracias. O sea, ese dato, profe, ¿Sí? o sea, ese dato de la propiedad fue tasada por bla, 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 es solo para ver cuánto porcentaje le asignamos al terreno y de qué porcentaje le asignamos a la construcción. Exactamente. ¿Ya? Ah, ya. ¿Y por qué lo puse? Porque en realidad también quiero destacar este principio que mencionamos rápidamente en la clase pasada de valoración al costo. ¿Ya? O sea, el contador aquí va a valorar el bien a lo que costó, que son 60 millones. Perfecto. Que haya una tasación que dice que vale 45, no nos importa, ¿no? Vamos a valorar al costo. Después, el 9 de diciembre se compraron computadores y muebles de oficina por un valor total de 7 millones. Y se pagó 40% en efectivo y el resto a 60 días, ¿no? Con un cheque a lo mejor a 60 días. Estos también son activos fijos, están en la categoría de activos fijos. Pero aquí lo estamos describiendo como muebles y equipos. 7 millones. ¿Ya? El 40% del contado, 7 por 4, 28. ¿Ya? Entonces, por eso es que el efectivo bajó respecto de acá, ¿no es cierto? Que estaba en 28 millones, ahora queda en 25 millones 200, o sea, se redujo en 2 millones 8. Y el otro 60%, 7 por 6, 42, es un pasivo, ¿no es cierto? Cuentas por pagar, 4 millones 200. Porque la empresa ahora le debe plata a este proveedor de computadores y muebles. ¿Ya? Asumió una obligación con él. ¿Ya? Entonces,
Fíjense cómo cambió desde la primera, ¿no es cierto? Cuando se constituyó, habían activos por 40 y patrimonio básicamente por 40. Y ahora tenemos activos por 92 millones. El patrimonio todavía está en 40 porque no se ha movido, pero tenemos pasivos, ¿ah? Por 52.200.000. ¿Ya? Pero uno podría decir que hasta esta fecha los dueños de esta empresa no han ganado ni perdido nada. Simplemente han transformado sus recursos y han pedido prestado, ¿ah? Para comprar más cosas. El 13 de diciembre se adquieren suministros de oficina para ser usados durante los 4 próximos meses. El monto invertido es de 500.000 pesos y se paga al contado. ¿Ya? Entonces aquí aparece otro activo, suministro de oficina por 500.000. Como se pagó al contado, se redujo el efectivo en 500.000. Ya, después, el 20 de diciembre, la consultora recibe su primer ingreso, ¿ya? Por 2,5 millones, producto de una capacitación prestada a otra empresa, la compañía APZ Sociedad Anónima. Y de esos 2,5 millones que se cobró por este servicio de capacitación, se recauda en ese instante el 40%, y el otro 60% se va a recaudar en 30 días más. ¿Ya? O sea, le dijimos a nuestro cliente, págueme el 40% ahora y la diferencia le doy esta facilidad de pagarla en 30 días más. ¿Ya? Entonces, acá, ¿no es cierto? Ya estamos teniendo un ingreso, entonces estamos afectando el patrimonio, ¿ya? Y ese ingreso es por 2,5 millones. Entonces, nuevamente, da lo mismo que no lo hayamos recaudado todo, pero yo tengo el registro del ingreso porque ya tengo derecho a percibirlo, ¿no? Se supone que confío en este cliente, sé que me va a pagar con una cierta probabilidad alta, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la contabilidad dice, usted registra el ingreso, ¿no? ¿Y cómo se compensa estos 2,5? Por el lado del efectivo, aumenta en lo que recibía el contado, que es el 40%, o sea, 1 millón. Antes tenía 24 millones 7, ahora tengo 25 millones 7. Y el otro 1,5 millones que me deben es un activo, ¿ah? Que se llama cuentas por cobrar. 1,5 millones. ¿Ya? Entonces, fíjense que ahora sí, ya podríamos decir que el patrimonio de los dueños de esta empresa ya no es el mismo. ¿Ah? Ahora es más grande, supuestamente. ¿No es cierto? Al inicio era 40 millones, ahora es 42,5 millones. ¿Ya? O sea, digamos que son más ricos que cuando empezaron el negocio. ¿Ya? Ahora, esto en realidad después vamos a ver que no es tan así porque hay una serie de otros gastos que no han sido considerados, ¿ah? Pero eso lo vamos a ver después, ¿ah? Que son los ajustes. Pero por ahora podemos decir que el patrimonio creció, ¿cierto? En 2,5 millones. Ya. 6. Esta también tiene complejidad, ¿ya? Es una transacción compleja. Dice, el 26 de diciembre se firma un contrato de consultoría con el Ministerio de Economía por un valor total de 47 millones, el cual será ejecutado en un plazo de 6 meses. Se recibe un anticipo de 10 millones y el resto se irá cobrando en función del avance. ¿Ya? Entonces, la parte conceptual es la que me interesa acá. ¿Ya? Estamos firmando un contrato por 47 millones, pero todavía no hemos hecho nada. ¿Ah? O sea, no nos merecemos nada de esos 47 millones, porque no hemos trabajado ni un día, ¿ya? Ni un minuto. Entonces, el mero hecho de firmar un contrato, sin que yo haya trabajado nada, ni haya prestado ningún servicio, ni entregado ningún bien, no tiene efecto contable. ¿Ah? No cambia ningún activo y ningún pasivo. ¿Ya? Ahora, en este caso, sí hay algo que ocurre, que es que se recibió un anticipo de 10 millones, ¿ya? Y eso es un hecho contable, lógicamente, ¿ah? Un anticipo de 10 millones. Entonces, lo que se registra en este caso es justamente eso, pues. El efectivo creció en 10 millones, porque no puedo negar de que entraron 10 millones a la caja. ¿Ya? Entonces, de los 25 millones 7 que teníamos antes, ahora tenemos 35 millones 700 mil.
Pero, ¿qué son esos 10 millones del punto de vista contable? ¿Cómo se compensa? ¿Ya? Y la respuesta, como lo ven acá, ¿no es cierto?, es que es un pasivo, ¿ah? Que le ponemos un nombre. Entonces, estos pasivos normalmente se nombran como ingresos percibidos por anticipado, ¿ah? Como dice acá, ingreso anticipado, 10 millones. ¿Por qué es un pasivo? Porque yo asumí una obligación con el Ministerio de Economía, ¿ah? Porque me anticipó 10 millones a cuenta de un trabajo que voy a hacer, ¿ah? Entonces, tengo una deuda con el Ministerio. ¿Se entiende la lógica? Sí, sí se entiende. Ya, gracias. Profe, ¿Sí? ¿y por qué no se puede simplemente considerar como ingreso dentro de patrimonio? Porque de acuerdo a este principio, que yo he mencionado, no lo hemos definido formalmente, pero lo he mencionado varias veces, que se llama el principio del devengado, los ingresos se reconocen cuando tú tienes derecho a percibirlos, ¿ah? Cuando los tienes, cuando los ganaste, por así decirlo, cuando ya te los ganaste, ¿ah? En cambio, en este caso, no te los has ganado porque no has trabajado todavía. Tú hiciste una promesa de hacer un trabajo, ¿ya? Ah, ya, Pero ya. cuando tú realices parte de ese trabajo, que en total se supone que vas a recibir un ingreso más grande todavía, vas a recibir 47 millones. Pero cuando ya empiece a trabajar, entonces yo voy a poder ir traspasando este ingreso anticipado, que es un pasivo, ¿ya? Voy a decir, bueno, esto se va convirtiendo progresivamente en un ingreso acá al patrimonio, en la medida en que yo vaya cumpliendo con el trabajo que me comprometí a hacer. Ya, perfecto, gracias. Ya, después, el 30 de diciembre se pagan remuneraciones por 6,5 millones y servicios básicos por 150.000. Todo al contado. Entonces aquí aparece un gasto. Dentro del patrimonio, esto significa que se reduce mi patrimonio porque tengo que desembolsar, ¿no es cierto? Hay recursos que se consumieron, ¿eh? Esta empresa a lo mejor contrató a algún profesional y tiene que pagarle el sueldo, ¿eh? Y además tuvo que pagar la cuenta de la luz, del teléfono, del agua, qué sé yo. Todo eso por 6,5 millones, ¿eh? Un gasto. Que a su vez, como fue al contado, salió todo de la caja. Entonces el efectivo se redujo también en 6,5 millones. Profe, ¿Sí? ¿la caja puede quedar con valores negativos? No puede. Claro, no puede porque a ver, la contabilidad refleja la realidad. Entonces, en particular, cuando uno habla de la caja, ¿no es cierto? Es tanto una caja que uno pueda tener, digamos, física, ¿no es cierto?, con plata, pero para la empresa lo más importante son las cuentas corrientes, ¿ya? Pero eso no puede tener saldos negativos, ¿ya? En el fondo, cuando tú tienes una cuenta corriente, generalmente esa cuenta corriente tiene asociada una línea de crédito, ¿ya? Entonces, efectivamente puede pasar de que se te acabó la plata y te están cobrando un cheque, por ejemplo, y entonces ese cheque se va a pagar, pero lo que va a ocurrir es que vas a consumir línea de crédito. Entonces tu caja va a quedar en cero, pero va a aparecer un pasivo, ¿no? Que es línea de crédito bancaria por pagar, ¿no? Ah, perfecto, y ahí se compensa con el gasto, no sé si tengo otro gasto abajo en patrimonio. Claro. Perfecto. Ya, y por último, el 31 de diciembre, el señor González retira 100.000 pesos para uso personal, ¿ya? Para la cena de Año Nuevo, a lo mejor, ¿no? Entonces ocurre un retiro, ¿ya? Ocurre un retiro. Que aquí lo pusimos como retiro, 100.000 pesos, negativo. Y que salió de la caja, del efectivo, ¿ya? Ese retiro, por ahora no sabemos dónde imputar eso. A ver, porque cuando los empresarios retiran plata de la empresa, puede ser que estén retirando utilidad o puede ser que estén reduciendo capital, ¿ya? O también incluso podrían retirar como una especie de préstamo que la empresa le hace al dueño, ¿ya? O sea, podría quedar también como un pasivo, ¿ya? Pero como todavía no terminamos la contabilidad, no podemos saber si es que la empresa tuvo utilidad. Si tuviera utilidad, entonces uno podría decir que esos 100.000 salieron como distribución de utilidad. Pero si no tuvo utilidad y tuvo pérdida, que de hecho aquí se ve como que tiene pérdida,
pero faltan unos ajustes que vamos a ver un poquito después. ¿Ya? Pero si no tuviera utilidad, entonces ese retiro sería como disminución de capital. ¿Ya? Por ahora, y así ocurre en la práctica, ¿no es cierto? Cuando los empresarios retiran plata y no saben a cuenta de qué están retirando, se le pone un nombre así como retiro. ¿Ah? Bueno, entonces, esta era la última transacción. Entonces, en este momento, al 31 de diciembre, los activos valen 97.950.000, ¿ah? Que es igual al total de pasivos y patrimonio. ¿Ya? Pero, por el lado de los pasivos, ¿no es cierto? La empresa tiene obligaciones con terceros por la suma de esto. 62.200.000. ¿Ya? Y tiene un patrimonio neto, ¿no es cierto?, de la suma de todo esto. ¿Ah? Que como tiene gastos más grandes que ingresos, hasta ahora, ¿no es cierto? Entonces el patrimonio que inicialmente valía 40, ahora si uno saca la cuenta, vale menos que 40. ¿Ya? Debe estar en 37 millones, algo por ahí. Bueno, entonces, aquí en varias transacciones usamos este famoso principio del devengado, ¿ya? Que dice esto, dice, los efectos de las transacciones y demás hechos se reconocen cuando ocurren, y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente de efectivo. ¿Ya? Ese es el gran tema, ¿eh? Se registran en los libros contables y se informa sobre ello en los estados financieros de los periodos con los cuales se relacionan. ¿Ya? O sea, los ingresos se reconocen cuando tenemos derecho a percibirlos, no cuando los recaudamos. Y los gastos se reconocen cuando se consumen los recursos, no cuando desembolsamos. ¿Eh? ¿Ya? ¿Qué es lo que dice acá? Los ingresos se reconocen a medida que son ganados y los gastos mientras se incurren en ellos. ¿Ya? Entonces, de este principio del devengado aparecen otros dos, ¿ya? Que son el principio de realización, que es, que aquí responde a la pregunta de cuándo el ingreso entonces lo consideramos ganado. Estamos diciendo que por el principio del devengado yo reconozco un ingreso cuando lo puedo considerar ganado, no necesariamente cuando lo haya recaudado. Pero ¿cuándo puedo considerar entonces el ingreso como ganado? ¿Ya? Y la respuesta es simple, es que tienen que cumplirse estas tres condiciones. ¿Ya? Lo primero es que hay un acuerdo comercial, ¿ya?, con mi cliente en el cual definí el precio, la cantidad y la forma de pago. Lo segundo es que si se trata de bienes, que ya entregué los bienes. Si se trata de servicios, ya presté los servicios. ¿Ya? Cuando entregué los bienes o presté los servicios, podría considerar el ingreso ganado. ¿Ya? Y lo tercero es que la recaudación esté razonablemente asegurada. ¿Ya? Me van a pagar en un tiempo más, pero la recaudación está razonablemente asegurada. ¿Ya? O sea, hay una probabilidad importante de que me paguen. ¿No? Y entonces ahí uno puede reconocer el ingreso. Entonces, fíjense que, como usamos este principio del devengado, cuando el ingreso no lo recaudo, aparece un activo, cuentas por cobrar. ¿No? Entonces, estas cuentas por cobrar del activo están vinculadas al ingreso. ¿Ya? Y ahora, entonces, puede ocurrir, porque decíamos que la recaudación esté razonablemente asegurada, pero puede ser que al final no me paguen, ¿no? Entonces, cuando las cuentas por cobrar no se cobran, entonces se utiliza, hay un concepto muy importante que es el castigo, ¿no? El castigo de cuentas por cobrar. ¿Ya? ¿Y cuando las empresas castigan las cuentas por cobrar? Cuando ya creen que es muy altamente probable que nunca recauden esa cuenta por cobrar. ¿Ya? Porque el cliente quebró, desapareció, no supimos más de él. ¿No? Entonces ahí se castiga, ¿ya? Cuando existe certeza de irrecuperabilidad. ¿Y qué significa castigar? Significa decir, bueno, esta cuenta por cobrar que aquí yo tengo por tanta plata, en realidad ya vale cero. ¿No? La quito de ahí, la saco de mi balance y reconozco el gasto, un gasto por castigo. ¿Ya? Pero también existe otro mecanismo que se llama estimación de incobrables. O provisión, ¿ah? Es una provisión también. ¿Ah? Provisión de incobrable o estimación de incobrable, que es cuando existe una probabilidad de irrecuperabilidad. ¿Ya? Entonces, todas las empresas provisionan sus cuentas por cobrar. ¿Y qué significa provisionar? Significa que en base a la historia, ¿no es cierto? Por ejemplo, Falabella, por mencionar una empresa del retail, a lo mejor tiene estadísticas que dice que el 1 o el 2% de los clientes a los cuales les vende a plazo, finalmente no pagan. ¿Eh?
históricamente ha calculado ese porcentaje. 2% de las cuentas por cobrar nunca se recuperan. Entonces, para que la contabilidad sea más confiable, y para que la información contable sea más precisa, Falabella en su balance no va a poner el 100% de las cuentas por cobrar, porque sabe que a la larga el 2% de ellas no las va a recaudar. Entonces hace esta provisión, ¿ah? Y en vez de poner cuentas por cobrar de 100, va a poner cuentas por cobrar de 98. ¿Ya? Y esos dos diferencias va a decir, bueno, son un gasto, ¿ah? Por provisión de incobrables. Ya. Ahora, por el lado de los gastos. ¿Cuándo un desembolso es gasto? Porque también dijimos por el principio del devengado, los gastos se reconocen cuando se consumen los recursos, no necesariamente cuando ocurre el desembolso. Entonces, ahí la pregunta equivalente sería, bueno, pero ¿cuándo un desembolso es gasto? Y entonces aquí hay varios criterios, ¿ya? Entonces, el primero es que algunos gastos se relacionan directamente con los ingresos. Porque la lógica, o sea, lo que uno quisiera es que es reconocer el gasto en el momento en que ayudó a generar el ingreso. ¿Ya? Y a veces eso es fácil, ¿ah? Por ejemplo, lo que se llama el costo de venta. ¿Ya? Los comerciantes, cuando venden productos, bienes, el costo de venta se define como el costo de lo que estoy vendiendo. ¿Ya? Por ejemplo, yo vendo celulares, ¿ya? Entonces los importo y cada celular me cuesta 100 y lo vendo en 150. Entonces, cada vez que vendo, voy a decir, bueno, tengo un ingreso de 150 y un costo de venta de 100, ¿no? Porque 100 es lo que me costó ese celular cuando lo importé. ¿Ya? Entonces, ahí reconozco el gasto, ¿ah? En ese momento, cuando vendí. ¿Cuándo fue el desembolso? Bueno, puede ser que haya sido cuando lo importé, ¿ah? A lo mejor hace 2 meses atrás. ¿Ah? O si tengo un proveedor que me da mucho crédito, a lo mejor reconocí el costo de venta y todavía no lo pago, ¿no? A lo mejor lo voy a pagar el próximo mes. ¿No? Lo mismo ocurre con las comisiones por venta. También ahí es fácil hacer la relación ingreso y costo. Cuando uno le paga una comisión al vendedor, entonces reconoce el gasto por comisiones cuando se produce la venta. ¿Ya? Vendí el celular en 150 y al vendedor tengo que pagarle una comisión del 10%, 15. Entonces cuando vendo celular, registro ingreso por 150, gasto por comisión vendedores, 15. ¿Cuándo se produce el flujo de la comisión? Probablemente a fin de mes cuando le haga la liquidación de sueldo, ¿no? Después hay otros gastos que no se pueden hacer esa vinculación, porque son como gastos generales, ¿no? Lo que se llaman gastos del periodo. Se vinculan a las actividades normales de la empresa. Entonces aquí, por ejemplo, estamos pensando en los consumos básicos, la cuenta de la luz, del teléfono, ¿ya? Las remuneraciones fijas, ¿no? Lo que le pago al personal administrativo, a los gerentes, etc. ¿Ya? Esos son gastos del periodo, ¿no? Entonces, normalmente, si el empleado trabajó el mes, entonces corresponde reconocer el gasto, ¿no? Y es casi simultáneo con el desembolso, probablemente. Y después hay una categoría de gastos que benefician más de un periodo contable, ¿ya? Y estos son como el dolor de cabeza de la contabilidad, ¿ya? Pero que se resuelve con reglas simples, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí también dentro de esto hay varios casos. Por ejemplo, una póliza de seguro. Supongamos que la empresa tomó un seguro contra incendios, ¿ya? Y entonces tomó este seguro el 1 de octubre, ¿ya? Y pagó por concepto de seguro 10 millones de pesos. Desembolsó 10 millones. ¿En qué periodo reconozco el gasto de 10 millones? ¿No? Entonces ahí la respuesta es, bueno, si la póliza de seguro es por un año, y lo pagué el 1 de octubre, o lo tomé el 1 de octubre, entonces en este año voy a considerar gasto octubre, noviembre, diciembre, o sea, 3/12 de lo que me costó el seguro. Y el próximo año voy a reconocer los otros 9/12 como gastos del próximo año, ¿no? En otros casos hay que hacer una estimación, ¿no? El caso de los activos que se deprecian, ¿ya? La empresa compró una máquina
o una línea de producción, qué sé yo, que nos costó 150 millones de pesos, y tenemos que reconocer que estas máquinas que costaron 150 millones van perdiendo valor a través del uso, a través del tiempo. Nadie va a contratar un estudio anual para determinar cuánto valor perdió. Simplemente se toma una regla, se escoge un método de depreciación. Entonces el método más fácil es la depreciación en línea recta, ¿ya? Que solamente requiere definir cuánto dura la máquina, ¿ya? Entonces, según el fabricante, estas máquinas duran 10 años. Por lo tanto, yo lo que me costó la máquina lo voy a llevar a gasto proporcionalmente en 10 años. ¿Ya? Entonces, cada año voy a reconocer 1/10 del valor de la máquina como gasto de depreciación. Y después hay otra categoría de gastos que son más complejos, porque uno sabe que ayudan a generar ingresos durante más de un periodo. Por ejemplo, capacitación del personal. La empresa manda a todo su personal a tomar clases de inglés. Invierte ahí una buena cantidad de plata para que aprendan inglés, porque eso va a ser útil, ¿no es cierto?, para la empresa. Y ese beneficio, digamos, para los trabajadores es también un beneficio para la empresa y podría ayudar a generar más ingresos durante los próximos años. Pero para la contabilidad es imposible estimar, ¿no es cierto?, en qué años podría ayudar a generar ingresos esa capacitación, y por lo tanto se toma el camino fácil y se dice, no, los gastos de capacitación son gastos del periodo nomás en que se hizo la capacitación. ¿Ya? Lo mismo con la publicidad. Una campaña publicitaria podría generar ingresos no solo el año en que se hizo, sino que también en el futuro. Pero como no hay manera segura de hacer ese cálculo, son gastos del periodo, por así decirlo. Ya, eso. Ya. Y después hay otro principio, para terminar con esto de los principios, que se llama de la esencia sobre la forma, y lo que dice este principio es que para la contabilidad financiera, lo que importa es la esencia de los hechos más que su forma legal. ¿Ya? Y les voy a poner un ejemplo por ejemplo, el caso de las operaciones de arrendamiento con opción de compra. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Arrendamiento con opción de compra? ¿O leasing? Sí. Sí. Ya. Bueno, legalmente, ¿no es cierto?, un arrendamiento con opción de compra tiene la forma de un arriendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya la empresa va a comprar un camión, ¿no? Y entonces acuerda con el banco que le dé un contrato de leasing, ¿no?, o de arrendamiento con opción de compra. Entonces la empresa va a ir pagando cuotas de arriendo, ¿ya?, a lo mejor 24 cuotas, y una cuota número 25, ¿no?, que si se paga la cuota 25, el camión pasa a ser propiedad de la empresa. ¿Ya? Entonces, si uno se fuera a la forma legal de eso, diría, bueno, aquí la empresa lo que tiene son gastos de arriendo, ¿ya? Y todos los meses entonces descontaría la cuota del leasing como un gasto de arriendo. ¿Ya? Pero, desde el punto de vista más económico, uno sabe que ese contrato de arriendo con opción de compra, en el fondo es una manera de financiar la compra de un activo fijo. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de la contabilidad, ese camión, a pesar de que legalmente es de la otra empresa, se registra nomás como si fuera un activo de la empresa, ¿no?, que está pagando estos arriendos. Y se deprecia, ¿ya? Se deprecia. O sea, en el fondo se registra igual que si la empresa le hubiese pedido un crédito al banco para comprar un camión, ¿ya? Y entonces el camión pasa a ser un activo de la empresa y se deprecia. Y por otro lado, yo registro el contrato con la empresa de leasing como si fuera una deuda con un banco, ¿no? Entonces tengo una deuda con la empresa de leasing y le estoy pagando intereses y amortizando el capital. ¿Ya? A eso se refiere la esencia sobre la forma, ¿ya?, que es más importante la esencia económica de los hechos que la forma legal que puedan tener. Ya, entonces, vamos a los estados financieros, que es lo que después vamos a ver cómo analizarlos, ¿ya? Profe, ¿Sí? no entendí bien la parte de la esencia sobre la forma, o que me enredé. Ya, lo reitero. Lo único que dice la esencia sobre la forma es que en la contabilidad hay que registrar los hechos
de acuerdo al espíritu, ¿no es cierto?, o a la esencia económica, ¿no? Y sin que importe demasiado la forma legal. ¿Ya? Entonces, el ejemplo más claro es el del contrato de leasing. Ahí legalmente tú tienes un contrato de arriendo, ¿no? Es como que se hace las veces, y todo eso es por razones tributarias, nomás que y se hace las veces de que la empresa de leasing le está arrendando el camión a la empresa que lo está comprando. ¿Ya? Y el contrato habla de cuotas de arriendo, ¿ya? Con la salvedad de que si pagan la última cuota, el camión cambia de propiedad, ¿no? Y pasa a la empresa. Pero todo el mundo sabe que eso no es más que una manera de financiar, ¿ya? Y por lo tanto es equivalente del todo a cuando la empresa compra directamente el camión, financiándolo con un crédito bancario. ¿Ya? Y al banco, en vez, ya tú no dices que al banco le estás pagando arriendo, le estás pagando cuotas de un crédito, que tienen una parte que es devolución de capital y otra parte que es el interés que te cobra el banco. Entonces, desde el punto de vista contable, esta operación de arriendo con opción de compra se trata igual, ¿no? O sea, se registra como si fuera eso, ¿no? Entonces se registra el camión como propiedad de la empresa y por otro lado se registra una deuda con la empresa de leasing. ¿Ya? Y ojo que hay que diferenciar, porque hay otro tipo de leasing, ¿no es cierto?, que es el leasing operativo. El leasing operativo es un arriendo normal, ¿no? Es como cuando uno arrienda un departamento, ¿no? Eso es un arriendo, no es que lo esté comprando con una figura legal, ¿no? Sino que el leasing operativo es un arriendo normal y se trata como arriendo. Gracias. Oye, ya estamos en la hora. Ya pues, ¿tienen dudas? Aprovechemos de responder preguntas. Entiendo que la A próxima mí lo semana del, no hay, o sea, la próxima semana no hay clase, ¿cierto? No, es libre. Es libre, ya. ¿Alguien tenía una pregunta o profe, sí? sí, a mí lo del leasing no me quedó claro, ¿lo puedo repetir, por favor? Ya. A ver, ¿cuánto nos queda? Nos quedan 2 minutos. Ya, voy a aprovechar de... Ya, yo no sé por qué doy el ejemplo leasing, porque en realidad es complicado para contarlo en una clase introductoria de contabilidad. Entonces yo mismo me meto en estos problemas, ¿no? Pero déjenme abrir aquí un Excel, a ver si logro dar una explicación. Mira, entonces supongamos que yo quiero comprar aquí voy a poner mis activos y mis pasivos. ¿Ya? Entonces, supongamos yo compré, ¿no es cierto?, unos computadores y unos muebles en el ejercicio que estamos viendo. ¿Ya? Entonces le voy a poner aquí computadores. ¿Ya? Y esos computadores a mí me costaron 3 millones. ¿Ya? Y a lo mejor yo no tenía plata, ¿no es cierto?, y le pedí un crédito al banco. $3 millones. ¿Ya? Y después el banco, ¿no es cierto? Y por otra parte, ¿no es cierto? Yo este computador lo voy a ir depreciando, ¿ya? ¿Ya? Entonces, supongamos que yo digo que el computador dura 2 años, ¿ya? Entonces, en el primer año yo voy a decir que tengo un gasto aquí en mi patrimonio. Voy a decir que tengo un gasto de depreciación de 1,5 millones. ¿Ya? Y cuando deprecie, ¿no es cierto?, este computador que está acá y que costaba 3 millones va a pasar a valer 1,5 millones menos. ¿Ya? Ahí deprecié. Y por otro lado, el crédito bancario me va a generar unos intereses, porque el banco no me va a prestar plata gratis. Pues. Entonces el banco me va a cobrar, a lo mejor, pongámosle para simplificar, unos intereses del 10%. Entonces voy a tener intereses por 300 lucas. ¿Ya? Esa es la manera en que opera esto con crédito bancario. Y el contrato de leasing es un contrato de arriendo. Entonces la empresa leasing me va a decir, ya, yo compro los computadores por ti,
nuevamente, por 3 millones, pero vamos a establecer el pago de cuotas mensuales, qué sé yo, de 150.000 pesos, ¿no? Por 2 años. Entonces, lo que yo quiero decir es que en contabilidad, da lo mismo que sea contrato de leasing, quiero que ocurra esto mismo. No que ocurra lo que el contrato de leasing dice, que en el fondo el contrato de leasing dice, no, tú no tenés ningún computador, porque los computadores son de la empresa de leasing, ¿no? No tienes deuda con nadie, porque no le has pedido plata a nadie, ¿ah? Lo único que tienes, ¿no es cierto? Tampoco deprecias, tampoco tienes intereses, lo único que tienes es un gasto por arriendo, ¿ya? De 150.000 pesos mensuales, que por 12 meses vaya a tener un gasto de 1.800.000 al año. ¿Ya? Eso sería si yo usara la forma legal, ¿no? Pero sabemos que el contrato de leasing es una manera de financiar equivalente a que uno pida un crédito al banco. ¿Ya? Y entonces en la contabilidad, esto que estoy mostrando aquí ahora no ocurre, ¿ah? Sino que ocurre, aunque se compre por leasing, quiero que ocurra esto. ¿Ah? Perdón, ahí. Chuta, ahí. ¿Ya? Pero miren, lo importante de esto es que se queden con la idea de que en la contabilidad, ¿no es cierto?, no le importa tanto el contrato legal, le importa reflejar los hechos económicos. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí se entiende que el hecho económico es que la empresa está comprando los computadores, ¿no? Y lo está financiando con un contrato de leasing. No está pagando un arriendo por computadores, ¿no? No es ese el objetivo del contrato de leasing. ¿Se entiende ahí? Sí, mijo. Gracias. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿No hay dónde se han reflejado los intereses en el otro lado para que quede igualado los pasivos con los activos? Ah, ya. Mira, lo que pasa es que sí, aquí yo lo hice tan rápido que no. Si estos intereses los pagaste, significa que en tu activo caja disminuyó en 300. Pero si no los pagaste, significa que el crédito ya no le debes 3 millones al banco, sino que le debes 3.300.000. Ah, ya. Eso es. Perfecto. Gracias. Ya, pues. Entonces nos vemos después del 18. Gracias, profe, que esté bien. Que les vaya Gracias, bien. profe. Chao. Chao, Chao. profe. Chao, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, Felipe. Profe, gracias. Feliz fiesta. Gracias igualmente.